Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 4 de abril del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría que ustedes y yo necesitamos. Como dice en el libro de los Proverbios, capítulo 2, ustedes y yo necesitamos sabiduría, inteligencia, prudencia para conocer el temor de Dios y hacer su voluntad. Necesitamos sabiduría para que ustedes y yo podamos desechar toda malicia de nuestra vida, especialmente de nuestro corazón, donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, para que ustedes y yo podamos recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentemos solamente con escucharla, sino pongámosla por obra, nos dice en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22, porque la palabra de Dios nos guía, ilumina los pasos de nuestra vida. Dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en el sendero. Entonces, cuando ustedes y yo nos dejamos guiar e iluminar de la palabra del Señor, podemos ustedes y yo, poniéndola por obra, ser discípulos auténticos de Jesucristo con nuestras palabras y no solamente con nuestras palabras, sino de palabra y de obra, como tiene que ser. Y también de esa manera podemos hacer que por nuestras buenas obras, guiados por la palabra del Señor, los demás den gloria a Dios y también se acerquen a Dios, como dice en Mateo capítulo 5, versículo 16. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de entendimiento, de tu ciencia, de inteligencia, para que al alimentarnos con la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, del versículo 1 al 2, versículo 10 y del versículo 25 al 30. Jesús sube a Jerusalén para la fiesta y enseña. Después de esto, Jesús andaba por Galilea y no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarle. Pero se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Pero después que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no manifestadamente, sino de incógnito. Decían algunos de los de Jerusalén, ¿no es este a quien quieren matar? Mirad cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido de veras las autoridades que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Gritó pues Jesús enseñando en el templo y diciendo: Me conocéis a mí y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido por mi cuenta, sino que es veraz el que me ha enviado. Pero vosotros no lo conocéis. Yo le conozco, porque vengo de él, y él es el que me ha enviado. Querían pues detenerle,
pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy en la carta de amor de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, vemos una enseñanza muy profunda. Hoy estamos leyendo el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 1 al 2, versículo 10 y versículos del 25 al 30. San Juan capítulo 7 del versículo 1 al 2. Dice: Después de esto Jesús andaba por Galilea y no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarle. Lo que la palabra de Dios nos describe allá en Sabiduría capítulo 2 del versículo 12 en adelante, los judíos buscan matarle porque Él les deja ver sus errores, les hace ver en qué están mal. Él es Dios y se presenta como Dios y presenta a Dios como su Padre. Entonces ellos por eso intentan matarle. Se resisten a creer en Él, tan endurecido tienen el corazón que no dejan que la palabra de Jesús entre en su vida y en su corazón. Por eso cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios, es importante abrir nuestro corazón para que sea ahí encarnada la palabra de Dios y ustedes y yo seamos discípulos auténticos de Jesucristo con nuestras palabras y nuestras obras. Ahora, ¿qué sucede? En Jeremías capítulo 23, versículo 29 dice que la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. Por eso es importante dejarnos golpear de la palabra de Dios, que nos sacuda, que nos renueve. Como dice en Hebreos 3:7, si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:12 dice, cuidado hermanos, o sea, es una advertencia, cuidado hermanos, que no haya entre vosotros alguno de un corazón malo, malo o endurecido, que llevado por la incredulidad, o sea, llevado por la resistirse a creer en la palabra de Dios, le lleve a apostatar, a apartarse de la fe. Eso sucedió con ellos. Llevados por la incredulidad, endurecieron el corazón y se apartaron de la palabra, se apartaron del verbo encarnado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso planearon matarle. Entonces, aquí en el capítulo 7 de San Juan estamos viendo, dice Jesús sube a Jerusalén para las fiestas y enseña. Muy importantísimo. Vamos a hablar de esto. Primeramente, para que entendamos el contexto, la fiesta de los judíos se trataba de 3 fiestas al año, que está en Éxodo capítulo 23, del versículo 14 al 16. Dice, 3 veces al año me celebrarás fiesta. Guardarás la fiesta de los ácimos, esa era una de las fiestas. La fiesta de los ácimos. Durante 7 días comerás ácimos como te he mandado en el tiempo señalado del mes de Aviv, pues en él saliste de Egipto. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. También celebrarás la fiesta de la siega, de las primicias de tus trabajos y lo que hayas sembrado en el campo. Y la fiesta de la recolección al final del año, cuando hayas recogido del campo los frutos de tu trabajo. Entonces la primera fiesta era la fiesta ¿de qué? De los ácimos. La segunda fiesta, la fiesta de la siega, de la primicia. Y la tercera fiesta, ya cuando habrían recogido la siega ya al fin del año. 3 fiestas al año. Esas eran las fiestas las fiestas de los judíos. Entonces dice, después de esto Jesús andaba por Galilea, no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarle, pero se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Entonces estas fiestas
se llamaba la fiesta de las tiendas. El versículo 10 dice, pero después que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no manifestándose, sino de incógnito. Jesús subió después que sus hermanos subieron. Obviamente, estos no son hermanos carnales, hijos de María, sino son hermanos de Jesucristo, familiares, parientes. En el idioma hebreo, la palabra hermano tenía muchos significados. Hay que ver en el tiempo que fue escrito y en este tiempo cómo se utilizaba la palabra para entender de mejor manera. Les pongo un ejemplo rapidísimo. Génesis capítulo 12, versículo 5, Abraham se va con su sobrino Lot. Génesis capítulo 13, versículo 8, Abraham llama a Lot su hermano. Tobías capítulo 10, versículo 13, la mamá de Sara llama a Tobías su hermano y llama a Sara, que va a ser esposa de Tobías, su hermana. Cantar capítulo 4, versículo 9, dice a la novia, a la esposa, lo llama hermano, hermana. Imagínense que hoy en día esté el marido con la esposa y el marido presenta a su esposa ante algunas personas y diga, miren, aquí les presento a mi hermana. ¿Cómo se pondría la esposa? Pensaría que le está negando, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento no era así. También en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando estaba Pedro en el cenáculo, cuando estaba Pedro en Hechos capítulo 1, versículo 15 en adelante, cuando Pedro se levanta y guiados por él, eligen a Matías, que reemplazó a Judas Iscariote, estaban en medio de ¿qué? De 120 hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 5 en adelante, dice que Jesús se apareció a Simón, a Pedro, y luego a Cefas, y luego se apareció a más de 500 hermanos. No es que una madre podría parir más de 500 hijos, sino que se trataba de paisanos de la misma religión. Por ejemplo, Esteban, allá en Hechos capítulo 7, cuando se dirige a los judíos, dice padres, hermanos, hermanas, refiriéndose a los de la misma raza. Entonces, nada más para tener en cuenta esto, la palabra hermano tenía mucho significado amplio, ¿no? Entonces, muy importante. Entonces, no hay en la Biblia que diga ninguna cita, ni siquiera una, los hijos de María. No, dice hermanos de Jesús. Para que tengamos eso claro, ¿ok? Porque tenía que cumplirse lo que el profeta Isaías había dicho en Isaías 7:14. He aquí que la Virgen está encinta y da a luz un hijo, nada más. Esa es la señal que Dios había dado a través del profeta Isaías. Una virgen está encinta y la misma Virgen da a luz un hijo, nada más. Entonces, aquí estamos hablando de algo muy, muy importante. Dice, Jesús sube a Jerusalén a la fiesta y enseña. Ay, ay, ay. ¿A quién le gusta la fiesta? A ver. ¿A quién le gusta la fiesta? El compartir, bien bonito, ¿no? Y se habla que en Éxodo capítulo 23, del versículo 14 al 16, había que hacer fiesta, tenían que comer por 7 días. Entonces, muy bonito. ¿Qué sucede de hoy en día? ¿Qué sucede con las fiestas? Que muchos malos católicos practicantes las han paganizado. La fiesta en sí no es mala. La forma como se lleva, eso sí. La fiesta, Dios mismo manda que hagan fiesta, que vayan al templo, que compartan. Imagínense de hoy en día de irnos a la Santa Misa, luego de tener un compartir hermoso. Cuando se trata de los sacramentos, el hijo se bautiza, se recibe la confirmación, cuando se casan, muy bonito. Era la iglesia católica, la única que Jesucristo fundó, Mateo 16-18, en el año 33. Entonces, luego el compartir, muy bonito. ¿Qué sucede de hoy en día? Ahora, primeramente, en el compartir nomás de la comida, a veces hay demasiada comida, tanto se desperdicia, mientras que hay otros que se mueren de hambre. Imagínense qué bonito fuera uno hacer una fiestita muy bien
y si hay comida que restó, que está buena, se puede poner en containers e ir a dar afuera a los que necesitan. Yo recuerdo en cierto momento en Ecuador hacíamos eso. Cuando había alguna fiestita, agarrábamos algunos platitos y salíamos a dar a algunas personas en la calle. Qué bonito. Dice el Señor Jesucristo, hay más alegría en dar. Hechos 20:35. Pero ¿qué sucede de hoy en día? Hay mucho desperdicio, mientras muchos se mueren de hambre en otros lados. Y en la misma tierra, en los mismos lugares donde se hace esa fiesta. Hay, número 2. ¿Qué sucede? Había la fiesta y Jesús va a enseñar en esa fiesta. O sea, que si se trata una fiesta relacionada con la iglesia, ya sea de una fiesta religiosa, una de los sacramentos, una fiesta de los santos, qué bonito es recordar al santo o a la santa que se esté celebrando, porque sabemos que su espíritu está con Dios, como dice Hebreos capítulo 12 del versículo 22 al 23. Los espíritus de los justos llegados a la consumación están con Dios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué celebramos? Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 7, miren a sus dirigentes e imiten su ejemplo. La palabra de Dios nos dice que veamos a los santos de Dios e imitemos su ejemplo, porque Hebreos 12:14 nos dice que tenemos que buscar siempre la paz y la santidad para así poder llegar a ver a Dios. Entonces es importante seguir el ejemplo de quién, de los santos, no de cualquier charlatán por ahí. El ejemplo de quién, de los santos. Muy bien. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede de hoy en día en las comunidades, en las parroquias, donde se celebra la fiesta de un santo, por ejemplo? A duras penas y en mínimo van a la Santa Misa. Cuando si verdaderamente estamos por devoción al santo o a la santa que se esté celebrando en honor a la fiesta ese día, debería de estar la iglesia llena y todos, empezando desde el prioste, desde la priosta, desde los priostes, ser un testimonio viviente de palabra y de obras. Ahí empieza, mis amados hermanos, nuestro verdadero discipulado, nuestra verdadera extensión de la fe que hemos recibido al recibir el sacramento de la confirmación, extender la fe, ser un testimonio vivo de palabra y de obra. Que vayamos a la Santa Eucaristía y qué hermoso sería que si todos vamos a comer en la casa de los priostes donde hacen la fiesta, ¿por qué no todos participamos del sacramento de la Eucaristía? ¿Por qué no antes del día de la fiesta del santo, de la santa o de los sacramentos que estemos celebrando? ¿Por qué antes no vamos a confesarnos para ese día todos con alegría, participar del banquete celestial y comer el pan vivo bajado del cielo, que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo? Lo que Jesús dice allá en San Juan capítulo 6 del versículo 55 al 56, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eso es el centro de la fiesta. Eso es el centro de la fiesta. ¿Por qué dije hace un momento que muchos han paganizado las fiestas? Porque en poca cantidad van a la misa. Oh sí, pero luego al local o a la casa, ahí sí están llegando. Y claro, bienvenidos sean. ¿Cómo no? Pero no van. Muchos no van por queriendo pedirle a Dios que les dé la gracia de imitar el ejemplo del santo o la fiesta en honor a la Virgen que se esté celebrando, sino van con otras intenciones de tomar el trago, de estar ahí bailando deshonestamente. Imagínense el altar en la casa del prioste donde está la imagen del Señor, la imagen de la Virgen María, y otros dando gusto al diablo ahí bailando con la botella, que viva, viva el no le, ay Dios mío santo, ¿no se han puesto a pensar en esto? ¿No se han puesto a pensar en esto? El bailar no está mal,
David bailaba, según Samuel capítulo 6, pueden leer todo el libro. Él iba delante bailando, delante del arca de la alianza, pero no iba con la botella de trago. No estaba ahí bailando deshonestamente. O cuántas fiestas religiosas hay y van otros solamente para buscar las peleas unos contra otros. Debería de dar vergüenza esas acciones, mis queridos hermanos. Si eso es para fortalecer la fe. Jesús iba a la fiesta, pero él ¿a qué iba? ¿A qué iba? A enseñar. Lo que quiere decir que en cada fiesta debe de haber una enseñanza de la palabra de Dios. Jesús iba a la fiesta, él iba ¿a qué? A enseñar. En las fiestas patronales que se hace, se comparte la palabra de Dios en algún momento. Solo se concentran en el baile, en el trago, en la comida. Algunas mujeres tan pobrecitas que no tienen ni ropa para ponerse, van con lo mínimo de ropa, como estuviera yendo a alguna cosa que no quiero decir ahorita. Y dicen, soy devoto de tal santo, de la Virgen María. Así van a la iglesia, así van. Y muchos hay con la botella de trago. Tómese un traguito por la Virgencita, tome por la Virgencita, por el Señor. Tome un trago, tome por San Antonio. Tome, hágalo por la Virgencita. Eso es el diablo en persona hablándote. Aunque consciente o inconscientemente esta persona está siendo instrumento de Satanás. O sea, si se está participando de una misa, de una fiesta de los santos, de una fiesta religiosa, el tomarse un vino no está mal. Eso hay que entender. Bueno, si con un vino se embriaga, no está bien. Pero el tomar un vino no está mal. Y les voy a dar una cita. Por ahí algunos que son también dramáticos. Oh, no hay que mencionar el alcohol. No, Jesús hizo el agua en vino, Juan capítulo 2. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 22, por ahí, al 23, por ahí. Dice Timoteo que dice que tiene, dice San Pablo a Timoteo que tome una copa de vino a causa de su estómago. Eso no está mal. Pero ya pasarse a 2, a 3, aunque alguien puede decir, pero yo con 4 copas no me emborracho. Pero y es de gula, claro que sí. Entonces hay que tener también la templanza, muy, muy importante. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, mi meta es, y pueden invitarme cuando ustedes estén haciendo una fiesta, invítenme para ir a compartirles la palabra del Señor, para ir a explicarles a ustedes y a todos los invitados por qué es que nosotros veneramos a los santos, por qué pedimos la intercesión, o sea, que ellos ayuden a rogar por nosotros a los santos. ¿Por qué? Porque todo tiene un fundamento bíblico y eso es mi meta de explicarles a ustedes. Entonces, bueno, pues pueden invitarme cuando hagan sus eventos religiosos y según el evento que se esté haciendo con la palabra de Dios, yo les explico con capítulo y versículo. ¿Para qué? Para que el católico aprenda a conocer su fe de convicción y los hermanos separados para que aprendan por qué y en qué nosotros católicos nos basamos en hacer todo esto, porque es bíblico. Entonces, muy bien. Había una fiesta y había enseñanza. Aquí no dice había trago, había comida, había fiesta y había enseñanza. Hay de aquellos que solo les gusta ir a comer y cuando se les quiere hablar de la palabra de Dios dicen, ay hermano, la gente se van a ir. Ay hermano, no sea dramático, ya venimos de misa, hermano. Pero pongan la música. Ahí sí están 2, 3, 4, 5 horas bailando sin cansarse. Los priostes mismos, y debería darles vergüenza, que deberían de ser el ejemplo con palabra y de obra, alzando el trago, dándole gusto al diablo, que viva la Virgen María. Pero como dice Tito capítulo 1, versículo 16, con sus palabras dicen que le conocen, pero con sus obras le niegan. Eso sucede, mis hermanos. Con nuestras palabras decimos que veneramos a los santos, que una fiestita en honor a la Virgen, una fiesta al Señor, pero con nuestras obras le negamos.
Eso se debe corregir en el mundo entero, porque eso es paganismo, eso no es devoción. La fiesta que vaya involucrada con alcohol, con embriaguez, con libertinaje, con glotonerías, eso no es devoción, paganismo. Qué bueno es que se haga una fiesta en honor a los santos, pero tiene que hacerse con las debidas disposiciones, primero y siempre viendo qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que va a edificar al pueblo, a los que vienen a participar. Bendito sea Dios. Por eso les digo, es necesario que en esas fiestas se agregue un punto donde se enseñe la palabra de Dios. Hay un bautizo. Vamos a hablar de la palabra de Dios. ¿Qué es el bautizo? ¿Por qué bautizar a los niños? ¿Dónde dice en la Biblia? Hay una confirmación, hay un matrimonio. Entonces, compartir la palabra de Dios. Y yo sé que esto les va a incomodar a muchos porque solo van por comer y bailar. Así son. Y dicen que son católicos, aman a Cristo. Y cuando se habla de la palabra de Cristo, o ahí sí se ponen ya en otro semblante, ya que acabe pronto de hablar. Eso está mal, hermanos. Y eso hay que corregir y corregir a tiempo. Eso no está mal. Si hay una fiesta, hay enseñanza de la palabra de Dios. En la fiesta hay enseñanza. Y aquella persona que venga y te diga que no enseñes, que no hable de la palabra de Dios, es un instrumento de Satanás. ¿Sabes por qué? Juan capítulo 8, versículo 47 dice, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Y dice, ustedes no son de Dios. ¿Por qué? Porque no escuchan la palabra de Dios. Y dice en el versículo 44, Juan 8, 44, vuestro padre es el diablo. No seamos más instrumentos de Satanás, oponiéndonos que se hable de la palabra de Dios, o nosotros mismos trayendo el trago a las fiestas. ¿Para qué? Para que se embriaguen. Imagínense, viene, se embriaga el papá, ahora hasta la mamá, los dos tienen problemas. ¿Quién sufre las consecuencias? Los hijos. ¿Y gracias a quién? Gracias a estos priostes que están haciendo la fiesta, poniendo el trago en el centro, cuando debe de ser Cristo el centro de la fiesta. Amén. Muy importante. Vamos al versículo 25. Juan 7:25. Decían algunos de los de Jerusalén, ¿no es a ese a quien quieren matar? Mirad cómo habla con toda libertad y no dicen nada. Habrán reconocido de veras las autoridades que este es el Cristo. ¿Cómo hablaba Jesús? Con autoridad, con libertad. Qué bullanguerros son muchos para estar ahí en los chismes, defendiendo a los políticos, defendiendo, oh sí, ahí sí alzan la voz. Invítenle a rezar el rosario. Invítenle a cantar y a alabar a Dios. Ya parece que mueren. Jesús hablaba con autoridad. Jesús hablaba con libertad. Ahora, cuando se predica, cuando se enseña la palabra de Dios, que sea rapidito, no se demore mucho. Es que la gente se cansa. ¿Instrumentos de quién están siendo? Muy importante, muy importante. Jesús hablaba con libertad, con autoridad. Y cuando se habla de la palabra de Dios, no se puede hablar sin la palabra de Dios. Porque hay otros que van, oh, Dios es amor, te echan un cuento por aquí. ¿Cuántas citas bíblicas te dieron y sembraron en tu corazón? Exacto, ni una, ni una. Háblese de sacerdotes, diáconos, religiosas. Hay unos que son buenos y fieles a Jesucristo, que siempre enseñan con la palabra de Dios. Pero también hay otros que no. Hay que corregir eso. Todos. Sacerdotes, diáconos, laicos, todos. Todo confirmado. Dice el numeral del Catecismo 1285. Todo confirmado está llamado a extender y a defender la fe. O sea, todos, ¿ok? Muy bien. Pero este sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Gritó pues Jesús enseñando en el templo y diciendo, ¿sí ven? Jesús, ¿qué estaba haciendo en el templo?
enseñando, enseñando. Y los discípulos de Cristo, que tenemos que estar siempre haciendo, aprendiendo, aprendiendo, siempre dispuestos a aprender, a recibir la palabra de Dios con humildad, como dice Santiago 1:21, porque la palabra de Dios nos salva, y ponerla por obra y no escucharla solamente. ¿Por qué debemos de recibir la palabra de Dios? Romanos 15:4, porque nos da esperanza, nos da consuelo. ¿Por qué debemos de siempre aprender la palabra de Dios? Según Timoteo 3:15, porque nos da la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Muchos quieren alcanzar la salvación, pero no les gusta la palabra de Dios. ¡Qué belleza! ¿Quieres salvarte? Sí. Bien para aprender la palabra de Dios. No, tengo que trabajar, tengo que ir a ver a mi politiquillo que tengo que apoyarle, tengo que esto, tengo que el otro. 1 Timoteo 3:15. La palabra de Dios nos da la sabiduría. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Dice Jesús, me conocéis a mí y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido por mi cuenta, sino que es veraz el que me ha enviado, pero vosotros no le conocéis. Yo le conozco porque vengo de él y él es el que me ha enviado. Cuando habla de él, está hablando el Padre. ¿Y quién está hablando? Cuando habla, dice, él me ha enviado, está hablando. ¿Quién envió? El Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Más adelante va a decir Jesús, el Paráclito, a quien yo les enviaré, al Espíritu Santo, refiriéndose al Espíritu Santo, Juan 14:26, Juan 15:26, Juan 16:13. Entonces, aquí se habla de ¿qué? De la Santísima Trinidad, como dice 1 Juan 5:7. Los tres son uno, tres divinas personas, un solo Dios. Dice, yo le conozco porque vengo de él y él es el que me ha enviado. Querían pues detenerle, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Nadie se muere antes ni después. Todos se mueren cuando le llega la hora. Dice allí en Eclesiastés capítulo 17, versículo 2, que antes de nacer ya todos venimos con días marcados para vivir. Por eso cada día que pasa, decimos a veces también cuando cumplimos año, un año más de vida. Bueno, en realidad es un año menos de vida. Cada día que pasa es un día menos para vivir. Por eso es importante reconciliarse con Dios, con el prójimo, perdonar, pedir perdón. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, como dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 13, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de vuestras familias, de vuestras necesidades y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir, den me gusta, den compartir. Gracias por participar de la reflexión y meditación del Evangelio del día. Dice ya en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.